Ok, el tema de hoy va a ser pérdida irreparable. Aquí vamos a estar hablando de el fallecimiento de un ser amado y las diferentes etapas que se experimentan. En el relato bíblico del libro de Génesis nos ofrece el dramático y conmovedor cuadro de alguien que experimentó la muerte de un ser amado. Y se trata del patriarca Abraham, quien ante la pérdida irreparable que representa la muerte de su esposa Sara, ¿sí? Y muestra su quebrantamiento y su dolor. Así que si tienen su Biblia, ábrenlo en el Génesis capítulo 23, versos 1 y 2, que vamos a empezar el día de hoy, en breve nuestra enseñanza. 23, 1 y 2, y se fue la vida de Sara 126 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Ok? Aquí indudablemente se representa una de las mayores y más grandes tragedias del ser humano, que es el desprendimiento y la amputación, ¿verdad?, por el golpe que propicia la desaparición física de la persona amada. Y se supone que sabemos que un día habremos de enfrentar no solo nuestro propio fallecimiento, sino el de personas a quien amamos. Pero aún sabiéndolo, nunca estamos suficientemente preparados para atravesar la dura experiencia que represente la muerte. Entonces, hay una serie de etapas que experimentan los deudos y que son importantes de conocer a fin de hacer menos dolorosa esta difícil situación. ¿Sí? Vamos a ver esas etapas. Número 1, conmoción siempre es la primera reacción, la conmoción, ¿sí? En esta etapa, la persona se niega a creer y a aceptar lo sucedido. Negar a creer y aceptar lo que ha sucedido. Por lo general, la histeria se apodera de ella por algunas horas e incluso días. Se resiste a aceptar la aparición de aquel o aquella a quien ama. Además, se genera una negativa retonda a la realidad de que la persona fallecida ya no está presente y que se ha roto la relación que existía. Esta etapa de conmoción es básicamente una lucha por no renunciar al ser querido que se ha ido para no volver más. Esa es la primera, conmoción. 2, ira. Ira es la siguiente forma de respuesta. En muchos casos, la ira contra la vida, contra Dios, por haber permitido esa muerte, y aún contra la persona fallecida, ¿verdad?, por haberlo abandonado. En esa condición, la persona reniega de la vida, se queja de Dios y argumenta, presa del dolor y la confusión, que no es justo que haya sucedido así. Y esto debe verse como algo muy natural y debe preocupar solo si pasa el tiempo y la persona no logra superar la crisis. En situaciones fuera de control,
habrá que recurrir a algún tipo de ayuda, ya sea pastoral o psicológica, ¿verdad? Aunque en la mayoría de los casos la ira va decreciendo paulatinamente hasta dar a la calma y el consuelo. Entonces, primero, conmoción; segundo, ira; tercero, la lucha con sentimientos de culpa. ¿Sí? Esta etapa por la que atraviesen muchos ante la pérdida de un ser amado por fallecimiento es esta, exactamente, la lucha contra sentimientos de culpa. Y estos pueden venir en dos direcciones al menos. Número uno, culpa por no haber podido evitar lo sucedido, como en el caso de accidentes y muertes súbitas. Y dos, culpa que proviene o se relaciona con recuerdos de conflictos sostenidos con la persona fallecida. Tanto lo uno como lo otro, ¿verdad? Cualquiera de los dos genera una lucha de sentimientos que puede durar semanas y hasta meses, pero que debe ir bajando en intensidad a medida que pasen los días. Después, la persona entra a un nivel de comprensión que le permite aceptar como natural haberse sentido de esa manera, ya que esos eventos suceden como parte de la vida y no porque alguien en particular sea el culpable. 3. Depresión. Depresión es también, ¿estamos en 3 o estamos en 4? Estamos en 4. Conmoción 1, ira 2, sentimientos de culpa 3 y el cuarto es depresión. ¿Sí? Depresión es también otra etapa por la que atraviesa quien ha sufrido la pérdida de un ser amado por causa de su fallecimiento. Esta se expresa en tristeza y falta de ánimo y energías para retornar a una vida normal. Ahora bien, la depresión no debe convertirse en un estado crónico. Y la forma de evitarlo es, aún sin ganas ni fuerzas, rodearnos de personas que nos amen, compartir con ellas y no negarnos a dar y recibir cariño, compañía y afecto. Esto será determinante para una vuelta a la vida y a la normalidad. Y 5, la soledad. También suele marcar una etapa que resulta de la pérdida de un ser amado. Pero esa tendencia a aislarnos o a sentirnos desamparados debe ser sanada. Y ese vacío que nace por la ausencia de la persona fallecida debe ser llenado. Esto se logra a través del efecto terapéutico de otras relaciones que se deben cultivar y desarrollar, tanto para nuestro bien como para el de los demás. ¿Qué hacer entonces ante la pérdida irreparable de un ser amado? La Biblia nos presenta una muestra de dolor que produce la muerte de aquellos a quienes se ama y de la importancia de saber enfrentar y superar esa experiencia. Se trata del rey David, quien sufrió la pérdida de su hijo nacido de una relación con Betsabé. Y el relato bíblico nos cuenta lo que pasó. Vámonos a 2 de Samuel, sus Biblias. Si tienen sus Biblias, ábrelo conmigo. En 2 de Samuel vamos a ver el capítulo 12.
y veremos los versículos de 15 al 23. ¿Sí? 12 del 15 al 23. Y dice: segundo Samuel 12 del 15 al 23. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de la casa y se fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de Dios hacerle saber que el niño, siervos de David, hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño está muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él le respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí, como podemos ver, es posible superar la crisis y el conflicto derivados de la pérdida por el fallecimiento de alguien a quien amamos. Y debemos verlo no solo como algo posible, sino más bien algo necesario. ¿Cómo superar esta crisis? En primer lugar, hay que expresar sus sentimientos y no reprimirlas, ¿sí? Liberar las emociones y los sentimientos, ese es más saludable que pretender reprimirlos y más tarde encontrar que produjeron amargura y resentimiento para con la vida y aún enfermedades físicas. Es natural el dolor, hermanos, para la muerte de alguien amado. No hay nada malo en expresarlo. Y si mucho de bueno en dejar salir la conmoción, y si mucho de bueno en dejar salir la conmoción, la ira, la culpa o cualquier sentimiento que hay en su corazón, es importante sacarlo, ¿verdad? Entonces ese es el primero. Estamos viendo qué hacer cuando perdemos a alguien, ¿no? Número 1, exprese sus sentimientos y no las reprime. Número 2, pida y acepte ayuda, porque lo necesitamos. Muchos no la solicitan, aunque la necesitan con urgencia. Otros la rechazan cuando se les ofrece. En ambos casos es un error. Por lo contrario, es en esos momentos de gran fragilidad cuando usted más necesita de la fortaleza de otros para sostenerse. Ahí necesitamos más la fortaleza de otros para sostenernos, y no rechace la ayuda que otros le están brindando, ni niegue su necesidad de ello, ¿sí? Siempre pide y acepta ayuda porque la necesitamos. 3, por fe y con la ayuda de Dios también debe aceptar la realidad de lo que ha sucedido.
Y el tener el cuidado de no culpar a otros, ni tampoco a sí mismo. El cuidado de no culpar a otros y a sí mismo dice la palabra de Dios, que nacer para morir es la ley de la vida. Y es la soberanía divina la que decide la manera y el tiempo de dejar este mundo. Negarse a aceptarle es altercarte con Dios. Y en estas situaciones no debe olvidarse que el vaso de barro no puede reclamar al alfarero, diciéndole, ¿por qué me has hecho así? Eso lo vemos en Romanos 9:20. ¿Sí? 4. También es importante la fortalecer su fe en Dios y en sí mismo. Decídase a creer y a esperar buenas cosas de parte de Dios. Y no olvide que el Padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Mateo 7:11. Y también, además, tenga fe en sí mismo. El apóstol Pablo preguntó con acierto, ¿tienes tu fe? Y aconsejó, tenla para contigo delante de Dios. Romanos 14:22. Por tanto, es necesario fortalecer la fe porque es vital para una sana estima de sí mismo y una apropiada relación con la vida. Por último, 5, siga adelante. Mantenga las relaciones existentes y adquiere nuevas. Luche por su vida y no se deje vencer. Partió un ser amado, pero que con ello no se vaya su vida entera. Con seguridad habrá otros que dependan o necesitan de usted y por ellos valdrá la pena seguir adelante. De paso, evitarás sucumbir en la lástima propia, el resentimiento y la amargura. ¿Sí? Entonces son soluciones para problemas difíciles, para pérdidas irreparables. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta sabiduría, gracias por enseñarnos por medio de tu Espíritu Santo las cosas que hemos de saber. Le damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo. Amén. Buen día.